Circuitos impresos. ¿Qué son? Tipos y circuitos impresos universales. ¿Qué es un circuito impreso? Un circuito impreso es una placa o lámina aislante que tiene adheridas líneas conductoras muy delgadas por una o ambas caras y sobre la cual se montan los componentes electrónicos que forman un circuito. Las líneas conductoras o trazos se utilizan para establecer las diferentes conexiones entre los elementos del circuito y en sus extremos tienen orificios en los cuales se insertan y sueldan los terminales de los componentes. En comparación de la unión por cables, los circuitos impresos presentan muchas ventajas a la hora de armar un proyecto, tales como facilitan las conexiones y por lo tanto se disminuyen los errores. Su uso ha permitido lograr la miniaturización de muchos aparatos. Permiten realizar fácilmente labores de ensamble y reparación. Sirven como soporte físico para los componentes. Proporcionan uniformidad en las series de producción. Tipos de circuitos impresos. Los circuitos impresos pueden ser rígidos o flexibles y se clasifican según el número de capas conductoras que posean. Por ejemplo, los de una sola capa, los de dos capas o doble faz, doble cara, y los multicapas, en los cuales se debe especificar el número de ellas. En la figura 1 se muestran circuitos impresos de diferentes tipos. Los de tipo rígido y una sola cara, son los más utilizados en circuitos sencillos. En aparatos con muchos circuitos integrados como memorias, microprocesadores, con puertas lógicas, etc., se utilizan los de doble cara y en circuitos muy complejos como las computadoras, se emplean circuitos multicapa. Circuitos impresos universales. Los circuitos impresos universales o tableros de prueba con soldadura, como se les llama en ocasiones, permiten el montaje de proyectos electrónicos de una manera rápida y simple, ahorrando así el tiempo que se invierte en desarrollar el prototipo de un circuito impreso. Básicamente, un circuito impreso universal es un componente que sirve para montar prototipos de circuitos o proyectos electrónicos. Su estructura es similar a la del protoboard. En la figura 2 se muestra la forma en que están unidos los puntos donde se insertan los pins de los componentes. Los circuitos impresos universales tienen diferentes tamaños y configuraciones, pero, en general, poseen columnas con 3 o más perforaciones, separadas a una distancia de 0,1 pulgadas, 2,54 milímetros, lo que permite insertar circuitos integrados normales, transistores, resistencias y condensadores fácilmente. Al igual que los protoboards, también se tienen pistas de circuito impreso a lo largo de la tarjeta, los cuales sirven como buses o líneas para conectar los voltajes de alimentación. En la figura 3 se muestran algunos tipos de circuito impreso universal que se pueden conseguir en el mercado. También, algunos de ellos poseen un screen o serigrafía en la cara superior, donde se ubican los componentes, la cual indica la forma en que están trazadas las líneas de cobre en el lado donde se harán los puntos de soldadura. Al desarrollar un experimento o un proyecto electrónico, lo primero que se debe hacer es montar el circuito en un protoboard. De esta forma, podemos hacer fácilmente los cambios necesarios hasta lograr un diseño definitivo. Si el proyecto se va a llevar a un montaje final, una buena opción es utilizar un circuito impreso universal. Así, se puede obtener un montaje permanente en muy corto tiempo. Luego que el diseño se ha aprobado en circuito impreso universal y se desea producir el proyecto en mayor cantidad, se puede proceder a hacer el diseño de un circuito impreso específico para la aplicación.